Buenas noches, bienvenidos a Conexiones en este viernes 24 de febrero de 2017. Saludos fraternos a usted que nos acompaña como siempre a través de la señal abierta de Canal 23 en los 4 departamentos de la zona oriental de nuestro país. Saludos a quienes están con nosotros también por los servicios de Tigo, de cable, de Tigo y Claro. En esas dos opciones usted nos puede ver a nivel nacional. También tiene las plataformas digitales, el fanpage de Will Salgado que se transmite totalmente en vivo en el fanpage y en el Twitter. Son dos opciones digitales. Únicamente tiene que acceder al Twitter o al Facebook y usted nos puede estar viendo en tiempo real. Si desea vernos también desde su smartphone, tiene la posibilidad de descargar su aplicación TVO Canal 23 y desde ahí nos puede ver entonces en cualquier país en el mundo. En el segundo segmento de Conexiones, como siempre, estaremos habilitando los dos números de teléfono que están apareciendo en pantalla, 22630023, 22649179, para que participen con el comentario o la pregunta para nuestro invitado, si lo desean. Pues, ¿de qué vamos a hablar un poco esta noche? Vamos a hacer, como siempre, un poco el refresh sobre los principales temas que han estado en agenda durante el día. Vamos a estarles mostrando acá en pantalla. Lo que tenemos ahorita, por ejemplo, ¿qué es? Es una resolución precautoria de la Sala de lo Constitucional y que tiene que ver con el hecho de que suspende temporalmente de sus funciones al magistrado Rivas, el magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Esto es una resolución que se ha hecho pública esta tarde. Mientras tanto, también Corte Suprema de Justicia que regaña a la Asamblea Legislativa por incumplir sentencias. Esta es una versión de la prensa gráfica. El diario El Mundo dice: Sala ordena a Asamblea cumplir sentencia después de 2 años. Mientras tanto, esta es una información que tiene que ver con la institucionalidad, la evolución o involución de la institucionalidad en El Salvador. La Fiscalía se paraliza por deuda de 4.6 millones de dólares. Esta información ocurrió esta semana cuando el gerente de la institución informó que el fiscal general no asistió, por ejemplo, a la reunión sobre el caso de Odebrecht en Brasil porque no tenían $12,000 que costaba el viaje. Mientras tanto, información de este mismo día, el capitán de Casa Presidencial a penal de Metapan. Información que se ha generado en seguimiento en los acontecimientos al interior de la Alcaldía de San Salvador. Licitación irregular de cámaras en Alcaldía de San Salvador muestra que contrato iba a costar 109 millones de dólares. Y tenemos también 177.1 millones de dólares ha gastado Casa Presidencial de partidas secretas en 3 años. Además, esta es una información que se ha desarrollado este día, pero que el hecho concreto será el próximo lunes. Y es que el diputado del Partido de Conciliación Nacional, Reinaldo Cardosa, hará una misa antes de la audiencia por enriquecimiento. Esto está previsto para el próximo domingo, si no nos equivocamos. Mientras tanto, la Fiscalía podría procesar a Funes por desobediencia. También otra información que se ha generado este mismo día. Y FUSADES que ve deterioro en la libertad de expresión y en el clima de negocios a propósito de un informe de coyuntura que se ha dado a conocer esta semana. Pues bueno, estos son algunos de los temas que estaremos reflexionando esta noche. Queremos agradecer esta noche que está con nosotros acá en nuestros estudios en San Salvador, Javier Castro, él es director del Departamento de Estudios Jurídicos de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, FUSADES. Javier, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, William, es un gusto estar de nuevo en tu programa y un saludo a todas las personas que miran tu entrevista y también un saludo a Roberto Burgos. Exactamente, y también agradecemos a Roberto Burgos, director ejecutivo de la Fundación DTJ, que nos acompaña para hacer un análisis sobre los temas que hemos planteado y no necesariamente quizás de todos los temas porque no nos va a alcanzar la hora. Pero bueno, Roberto, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, William, buenas noches, Javier, y un saludo a todos los amigos y amigas que nos ven desde San Miguel y desde todas partes del país y del mundo. Un gusto estar acá. Bueno, perfecto. Antes de iniciar a ustedes, recordarles nuestro patrocinador de Conexiones, Almacenes Bomba, la explosión de precios bajos con 19 sucursales a nivel nacional. Usted las encuentra, estas sucursales, en el occidente de nuestro país, en la zona central para central y también en el oriente, desde luego San Miguel, Centro Metrocentro, Usulután y San Francisco Gotera. Pues bueno, para comenzar entonces, me gustaría que iniciáramos con una información de que se ha generado en las últimas horas, Javier, para comenzar contigo, y es justamente la resolución de esta medida cautelar de la Sala de lo Constitucional, y lo que tengo proyectado acá justamente es eso, parte de la parte final de esta resolución, donde dice la Sala de lo Constitucional decreta medida cautelar en el presente proceso en el sentido de que a partir de esta fecha, el abogado Jesús Ulises Rivas Sánchez
queda suspendido en el ejercicio del cargo de magistrado propietario del Tribunal Supremo Electoral y en consecuencia no podrá continuar ejerciendo ninguna de las atribuciones que, conforme a la Constitución y a las leyes, corresponde a dicho cargo en el referido ente colegiado. Un poco, ¿cuál es la primera impresión de este caso en particular? Bueno, la primera impresión, William, es que esta resolución es consecuente con la línea jurisprudencial que ha emitido la Sala de lo Constitucional alrededor del tema de que en estas instituciones, como el Tribunal Supremo Electoral, sus magistrados tienen que ser independientes de los partidos políticos. Y entonces, en ese sentido, ahora la Sala emite una medida cautelar, suspendiendo al magistrado en sus funciones mientras se resuelve y se emite el fallo definitivo. De lo que pude leer en una lectura rápida de la resolución, lo que se está buscando es que no se interfiera en el proceso de elecciones que pronto empezará a trabajarse en el Tribunal Supremo Electoral de cara a las próximas elecciones, y la Sala, al tomar una medida cautelar, es porque precisamente tiene serios indicios de que precisamente se está dando una violación a la Constitución en cuanto al tema de que la Sala ha señalado de que los magistrados del Tribunal Supremo Electoral tienen que ser independientes de los partidos políticos. Esto es una medida cautelar eventual, digamos, o temporal, pero en espera de que venga un segundo paso, que sería entonces una resolución definitiva, ¿no? Me imagino que ese es un poco estamos el procedimiento. En medio del proceso de inconstitucionalidad y la Sala acuerda emitir una medida cautelar, que es una facultad que tiene la Sala de lo Constitucional en este tipo de procesos, y estará suspendido hasta que se tenga una resolución definitiva, un fallo por la Sala de lo Constitucional. Ahora bien, quiero leer, quizás me voy a entretener un poquito porque quiero leerles dos párrafos que me parecen medulares de lo que dice esta resolución. Dice, por ejemplo, en este párrafo que tenemos acá dice: dada la relevancia que tienen en la democracia los procesos electorales, esta Sala ha insistido que quienes ejercen la justicia electoral deben estar desprovistos de todo vínculo formal y material con los partidos políticos como garantía de su imparcialidad. El párrafo que sigue: el riesgo a la independencia e imparcialidad del Tribunal Supremo Electoral se agrava más cuando el magistrado Rivas Sánchez continúa sosteniendo de manera pública y notoria el apoyo que en su momento dio a la fórmula presidencial propuesta por un partido político, siendo obvio, por lo tanto, dice la Sala, el riesgo inminente de ocasionar un perjuicio a la objetividad y transparencia de los procesos electorales en curso. En curso debemos asumir que se aproxima el evento electoral de diputados y alcaldes de 2018 y 2019 la elección presidencial. Agrega la Sala, todo lo cual justifica aún más, dice, la adopción de una medida cautelar. En efecto, la permanencia en el órgano decisor, que debe fungir como árbitro independiente e imparcial de los procesos electorales, de una persona que efectúa reiteradas manifestaciones públicas de apoyo a un partido político, puede afectar la objetividad que sostiene la indispensable confianza de los ciudadanos en este importante órgano del Estado. Roberto, efectivamente hay, digamos, como algunas bastantes evidencias públicas del vínculo entonces del magistrado Ulises Rivas con el FMLN. Bueno, él mismo lo ha aceptado en su defensa cuando en algunas declaraciones públicas criticaba este proceso ante la Sala Constitucional, diciendo que se pretendía impedir que él como ciudadano pudiera pensar y pudiera tener una preferencia por una fuerza política específica. Por el contrario, lo que está diciendo la Sala Constitucional, y lo ha dicho en sentencias anteriores, es que los funcionarios a cargo de funciones de contraloría, de vigilancia, de algunas de las facetas del devenir de la función pública, en este caso los procesos electorales, que como lo dice la Sala, son tan importantes para las democracias modernas, no se puede tener frente a esas instituciones a cargo de esos controles a personas que no solo son ciudadanos, sino que también son militantes o abiertamente simpatizantes de una fuerza política. Esta fue también la intención de los acuerdos de paz de Chapultepec, que tanto se han celebrado en los últimos días: contar con un Tribunal Supremo Electoral independiente, profesional, técnico, y que le inspirara a la ciudadanía la participación a través del voto, ejerciendo sus derechos políticos, y no necesariamente un reparto del Tribunal Supremo Electoral entre fuerzas partidarias, que es lo que hemos tenido hasta ahora. Así es que, por el contrario, no solo el hasta ahora en funciones magistrado electoral ha reconocido sus simpatías, ¿verdad?, probablemente su militancia, sino que además, ha intentado defenderse en base a estos argumentos. Yo creo que
que esta decisión es una decisión muy sabia y en la cual la Sala Constitucional pretende devolverle precisamente a los ciudadanos el Tribunal Supremo Electoral. Ahora, justamente lo que está circulando un poco después de que se ha conocido esta resolución de esta medida precautoria o cautelar, más bien de la Corte Suprema de Justicia, la Sala de lo Constitucional, son las fotografías, ¿no? En redes sociales donde aparece el magistrado con dirigentes reconocidos del FMLN en una actividad. Debo entender que esto fue en Venezuela, por ejemplo. Efectivamente puede haber entonces, digamos, o más bien, efectivamente se estaría anticipando entonces esta resolución de la sala, Javier, en términos de decir, bueno, necesitamos gente que pueda tener un nivel mucho más de criterios, mucho más objetivos, mucho más imparciales en la toma de decisiones electorales. Eso es lo que está buscando la Sala de lo Constitucional en la jurisprudencia que ha emitido alrededor de este tema. Recordemos que ya hubo un precedente también en el caso del expresidente del tribunal, Eugenio Chicas, que hubo un caso también precisamente por la vinculación que tiene con el partido FMLN. Entonces acá lo que la sala está diciendo, mire, no queremos que se vean perjudicados los procesos de elecciones que se estarán en curso y que se están preparando. Entonces, mientras tanto, que se suspenda en el ejercicio del cargo de forma tal de que se conserve la imparcialidad en toda la gestión de la preparación de las elecciones que se llevará a cabo. Y precisamente para que dicte una medida cautelar tiene que haber algunos requisitos, y uno de los requisitos tiene que ver precisamente con que hayan altos indicios de que se está cometiendo la inconstitucionalidad. Entonces, digamos que en estos momentos se quiere conservar la imparcialidad del proceso y por eso es que la sala toma esta decisión. Ahora, en términos de institucionalidad, esto sienta un precedente, Roberto, es decir, efectivamente puede tener una orientación de preservar la institucionalidad, el que se pueda dar un respeto de la institución y el respeto al Estado de Derecho. Yo pienso que sí, y ha habido precedentes de ello. Recordemos el caso de la abogada Silvia Aguilar, ¿verdad? Cuando pretendía postularse como presidente de la Corte de Cuentas y renunció un día antes al partido político en el cual estaba militando. Hubo hace un año cuestionamientos al comisionado del IAIP, Jaime Campos, por su supuesta vinculación al partido en el poder, ¿verdad? Situación que todavía no sé si ha sido aclarada. Y ahora este caso, es decir, ha habido un pronunciamiento reiterado de la Sala Constitucional y precisamente es para fortalecer esa democracia, que no solo se va a fortalecer a través de contar con personas probas, independientes de pensamiento, pero que también demuestren imparcialidad en el ejercicio de controles, sino que también que asuman valores democráticos. En este caso en particular, a mí me parece que la estrategia de defensa, ¿verdad?, del magistrado, que es cuestionar a 4 magistrados constitucionales por un proceso constitucional que no le gusta, bueno, desde mi perspectiva, ¿verdad?, deja muy en duda las credenciales democráticas de para ejercer una función tan importante como una magistratura electoral. Y bueno, qué mejor razón también para tomar una medida cautelar en este caso, que no es sobre el fondo del tema, mientras se toma una decisión final sobre su permanencia constitucional o no en el Tribunal Supremo Electoral. Ahora, el magistrado ha tomado algunas medidas, digamos, fue hasta a Washington, ¿no? Y hizo una visita, sí. Debo entender que fue a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. También ha advertido, porque leímos algo ahora este día justamente, donde advertía de que iba a ir a la Fiscalía General de la República a poner una denuncia. Pero bueno, hay mecanismos que podrá seguir él de su manera, pero ¿no ves tú que se esté atacando el fondo, digamos, de la argumentación jurídica o legal? No, yo creo que se están usando algunas estrategias, por ejemplo, de acudir al Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos cuando ni siquiera se ha agotado la jurisdicción interna, ¿verdad?, en primer lugar. Que hay como pasos específicos, exacto, ¿no?, pasos para específicos, agotando. Creo que necesita una mejor asesoría, pero en todo caso él tendrá todo el derecho, ¿verdad?, a defender su postura, ¿verdad?, pero hay que recordar que en este caso va a prevalecer el interés común sobre el interés particular del magistrado de mantenerse a todo lugar, a como dé lugar en esa magistratura. De acuerdo, o sea, ¿se puede considerar como bienvenida la medida precautoria del Yo creo que de la sí sala? es sana la medida cautelar y es una facultad que tiene la Sala de lo Constitucional. Y fíjate, William, que yo quería mencionar también, acaba de haber un caso reciente, pero fue la situación del magistrado suplente de la Corte Suprema de Justicia
que era asesor del partido FMLN en la Asamblea Legislativa, Claro. que fue declarado inconstitucional. Es la misma línea jurisprudencial. Y lo que decía Roberto, que las instituciones de control se tienen que garantizar, lleguen personas independientes de los partidos políticos. Y esa es la línea que ha venido profundizando la Sala de lo Constitucional y ahora lo estamos viendo en esta medida cautelar que ha decretado. Y en este caso no basta con que, o solo sería que se comprobara solo si esta persona es militante como tal de un partido político. O sea, los actos públicos son, digamos, de sobrada, no sé, como justificación para decir, bueno, esta persona puede tomar decisiones que no van a ser tan equilibradas o van a estar sujetas más bien a los intereses de un partido político determinado. Claro, eso compromete la neutralidad y la imparcialidad que debe tener estos funcionarios en las instituciones de control, definitivamente. Entonces, vamos a ver qué resuelve finalmente la sala, pero ahora con esta medida cautelar creo que lo que se quiere hacer es conservar la pureza de la gestión de los preparativos de las elecciones para no poder incidir negativamente en los mismos. Y fíjate que hay algo muy importante con lo que decías, ¿qué va a pasar después? Bueno, la Sala de lo Constitucional es un tribunal de cierre, es decir, que si la Sala de lo Constitucional en su sentencia definitiva señala de que es inconstitucional, el decreto de elección del magistrado es expulsado del ordenamiento jurídico y sobre eso, digamos, ya no hay nada más que hacer. No entiendo en qué consistirá la demanda que va a interponer en la Fiscalía General de la República. Habría que saber qué es lo que busca o qué, ¿verdad? Pero la verdad que también a mí me llamó la atención cuando se acude a las instancias internacionales cuando un juicio no ha ni terminado, ¿verdad? Claro, en El Salvador. claro. Entonces, veremos qué dice finalmente la Sala de lo Constitucional en este caso. Ahora bien, en términos de la institucionalidad, ¿qué es lo que está pasando? Porque, bueno, lo que están reflejando los medios de comunicación justamente este día, Roberto, tiene que ver, este caso, por ejemplo, Corte Suprema de Justicia que regaña a la Asamblea por incumplir sentencias. Y hay ahí, digamos, también una resolución que hubo alrededor de una petición concreta que presentó el abogado Escobar, ¿no? Claro. Entonces, pero ¿qué es lo que está pasando en términos de institucionalidad, de cumplimiento o incumplimiento? Bueno, nosotros en la Fundación de TJ hemos insistido en la importancia de fortalecer el Estado de Derecho. Esto no es una cuestión pasiva que está ahí. Y en un Estado de Derecho, los órganos del poder tienen que colaborar entre sí y particularmente en aquellos casos en que existe un pronunciamiento de nuestro Tribunal Constitucional, de la Sala de lo Constitucional, a otro órgano del Estado, para que realmente exista un Estado de Derecho tiene que haber, bueno, un acatamiento estricto de esas decisiones, porque estamos ante una interpretación de la Constitución, ¿verdad? Como ya lo decía Javier, es un tribunal de cierre, es el máximo intérprete de la Constitución y además es un tribunal que viene a reforzar los derechos fundamentales de las personas, en este caso, derecho a conocer información sobre los partidos políticos, la obligación de estos de poner a disposición datos como, por ejemplo, sus gastos de campaña, el tema de las donaciones, etcétera. Este reiterado incumplimiento de la Asamblea Legislativa de una decisión del máximo Tribunal Constitucional del país, bueno, lo que pone en duda nuevamente es esa voluntad democrática, ¿verdad?, de uno de los más importantes órganos del Estado, porque es a través del Parlamento y de la Asamblea donde los ciudadanos nos deberíamos de sentir representados, donde se delibera, donde se toma acuerdos y sobre todo donde también se acata sentencias. Recordemos que la Asamblea Legislativa no es otra república dentro de la república, es un órgano más del Estado. No es cierto que sea el máximo órgano del Estado, como le gusta decirlo a algunos diputados de la bancada oficial, sino que por el contrario, ¿verdad? Es el que debería dar un ejemplo de vocación democrática, de respeto al Estado de Derecho y además someterse a las consecuencias del incumplimiento, porque los incumplimientos de las sentencias de la Sala Constitucional son una forma de desacato que puede ser certificada al fiscal general de la República. Y la misma Constitución establece desde 1983 que las infracciones a la Constitución de la República serán especialmente castigadas. Es decir, hay una responsabilidad. Pero hasta hoy no hay ninguna medida, como digamos, ejemplarizante al respecto. No hemos conocido de algo de que por desacato efectivamente, bueno, ahorita está un proceso que lo vamos a ver más adelante, quizás el caso de Mauricio Funes, ¿no? Claro. Que hubo toda la advertencia desde la sala y al final hizo todo el proceso en términos de juramentación ante el Parlamento Centroamericano, pero todavía no hemos visto como medidas ejemplarizantes. Todavía, ¿verdad? Ha habido una impunidad aquí en cuanto a la infracción de la Constitución que
Yo, si fuera político, atendería objetivamente los hechos que están publicados en los medios y me daría cuenta que estamos entrando a una fase del ejercicio del poder y de la exigencia ciudadana en la cual sí va a haber responsabilidades y castigos ejemplarizantes. De hecho, el no cumplir con sentencias de la Sala de lo Constitucional va contra esa disposición de la misma Constitución que dice que al órgano judicial le corresponde juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Entonces, esta Sala de lo Constitucional ha sido ejemplar en cuanto a hacer cumplir sus decisiones y no dudaría yo en que lo va a hacer también en estos casos. De acuerdo, nos vamos a quedar en ese punto, vamos a ir a una pequeña pausa comercial. Cuando regresemos tendremos habilitados los dos números de teléfonos que estarán apareciendo en pantalla, 2263-0023, 2264-9179. Recuerdo a ustedes, nuestro patrocinador de conexiones, Almacenes Bomba, la explosión de precios bajos con 19 sucursales a nivel nacional. Ya regresamos. El pollo y el huevo han formado parte de tu vida. A veces caliente, a veces frío, a veces visible, a veces invisible. El pollo y el huevo han estado siempre contigo. Son los alimentos de todos los días, los saludables, los que no pueden faltar en tu casa, porque te nutren y te dan fuerza. Aves, 60 años. Pollo y huevo todos los días. Es un gusto que siga con nosotros en nuestros estudios acá en San Salvador. Javier Castro, de la dirección, más bien del Departamento de Estudios Jurídicos de FUSAES, nos acompaña. También Roberto Burgos, director ejecutivo de la Fundación DTJ. Tenemos habilitados los dos números de teléfonos para que ustedes participen con el comentario o la pregunta para nuestros invitados si lo desean. Pero bueno, antes de pasar a que era el caso de que, para hilvanar un poco con la conversación que traemos, que es que la Fiscalía, por ejemplo, podría procesar a Mauricio Funes, al expresidente de la República, por desobediencia. Obviamente tiene que ver esto con el caso del Parlamento Centroamericano, ¿no? Pero antes de eso, quería consultarles un poco la reacción de ustedes de lo que está ocurriendo en Centroamérica. Y le decía en el corte comercial, Javier, por ejemplo, Estados Unidos está a punto de solicitar la extradición de la ex vicepresidenta de Guatemala, y debo entender también que hay un exministro que también se podría pedir la extradición. Es decir, las cosas están llegando a un nivel que no habíamos observado quizás por décadas en Centroamérica. Sí, se ve por un lado, bueno, en Guatemala todo el efecto que ha tenido la CICIG, ¿verdad? Con todos estos casos de corrupción, estos casos de gran corrupción, mejor dicho, que llevó a la cárcel al expresidente y a la vicepresidente y otros altos funcionarios, y ahora estamos viendo que también llama la atención que inclusive por los cargos que se está mencionando de que pide la extradición a Estados Unidos. Entonces se ve que hay una institucionalidad que cada vez está siendo más exigente.
cada vez está más exigente, y yo creo que eso es bueno para las democracias, ¿verdad? De que la institucionalidad nacional e internacional funcione, porque lo que necesitamos es un poco lo que hablábamos, casos ejemplarizantes. Y frenar los abusos de poder, ¿no? Totalmente. Porque lo que puede derivar en una situación de inestabilidad, sobre todo en los gobiernos en América Latina, tiene que ver con la falta de respeto al Estado de Derecho, al tema del buen gobierno, digamos, o sea, el respeto a la institucionalidad, ¿no? Cuando se dan actos de corrupción, cuando se violenta el Estado de Derecho, a quien estás atacando es directamente a la democracia y debilita las democracias. Y por eso es que tenemos que cuidar en nuestros países de que tengan instituciones fuertes, y cuando se viole la ley se tiene que aplicar el Estado de Derecho como debe ser. Y por eso nosotros venimos insistiendo en la necesidad de que contemos con instituciones que cumplan su rol como debe ser, con funcionarios idóneos que apliquen la ley como debe ser. Eso es fundamental para nuestro país si queremos prosperar. Bueno, pero eventualmente parece que, y claro, toda la visión se carga sobre lo que hace la Sala de lo Constitucional de Corte Suprema de Justicia, porque uno se pregunta, bueno, ¿y qué está pasando con Corte de Cuentas de la República? ¿Qué está pasando con la Fiscalía General? Que está a las puertas prácticamente de cerrar por default operaciones en tanto no cuenta con un presupuesto adecuado. Lo dejo ahí para que lo retomemos un poco después, porque tenemos a un televidente con nosotros en la línea. La recomendación de siempre, si usted le baja volumen al televisor, nos ayudará a que le podamos escuchar de mejor manera acá en San Salvador. Buenas noches, ¿de dónde nos llama? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿de dónde nos llama? Díganos. Buenas noches, le llamo de San Miguel. Adelante, le escuchamos. De San Miguel le llamo. Sí, estamos al aire. Sí, en relación al tema que están tocando, pues considero de que es importante mencionar, ¿verdad?, que en todos los procesos que ha llevado la Sala de lo Constitucional ha llevado una línea jurisprudencial, como mencionan ellos. Pero hay que tomar en cuenta también algo que lo han mencionado varios panelistas y expertos en esta materia. Sí. Cada órgano del Estado tiene su propia función, y en ese caso todos sus panelistas exactamente lo saben, cuál es la función del órgano judicial, por decir así, la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo. Sí. ¿Y qué es lo que pasa o ha trastocado ese punto? El problema es que la sala se extralimita. Ese es el problema. Si por ejemplo, en el caso de los magistrados que están hablando del Tribunal Supremo Electoral, y que la sala pretende que sean personas idóneas, funcionarios probos y todo lo que ellos han mencionado, perfecto, en eso estamos de acuerdo. Sí, sí. Pero yo le preguntaría a ellos, a sus invitados y a los magistrados de la sala, ¿acaso todos los demás que restan en el tribunal son imparciales, no tienen afinidad política? Nosotros, yo en lo particular los conozco y yo sé que lo tienen. Y entonces, ahí es donde uno dice, ¿en qué quedamos? Porque, lo hacen con el magistrado ahorita, y perfecto, si él tiene algún vínculo y tiene alguna afinidad, que lo hagan, no hay ningún problema. Sí, sí. Pero hay personas que no tienen vínculos ni aparecen en una publicidad de un partido político y son peores que cualquier otro. Y entonces yo siento que los parámetros allí como que deberían de estudiarlos mejor para saber cómo vamos a destituir a una persona, tener argumentos. Sí, sí. Porque, por ejemplo, uno de los invitados acaba de decir que si él fuera político, dijo, hiciera tal cosa. Y nosotros sabemos que ellos son activistas políticos, sus invitados son activistas políticos de un partido de derecha, y uno lo sabe. Entonces hay que profundizar más en ese tipo de asuntos, considero yo. Buenas noches. Perfecto, le agradecemos la participación. Activistas políticos de un partido de derecha. Bueno, yo me atrevería a hablarlo por todos los ciudadanos que formamos parte del Consorcio por la Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Ahí estamos representantes de FUNDE, de FUSADE, de la Asociación de Periodistas del Salvador y por supuesto de ETJ. Y me parece que el comentario del señor que llamó es muy balanceado en lo que plantea, pero en el caso nuestro sí me atrevería yo a decirle que por el contrario, no conozco yo que alguno tenga alguna militancia política, y en mi caso personal le puedo decir que
he trabajado en gobiernos de Arena y del FMLN como asesor técnico, y mi principal interés es que este país avance y que todos podamos tener una vida digna. Ahora, en el tema de la inconstitucionalidad, sí, estoy de acuerdo con usted en cuanto a que no se ha cuestionado hasta el momento otras magistraturas electorales, al menos recientemente, y su posible vinculación partidaria. Esa es la tarea que tenemos que hacer los ciudadanos. En este país, de los pocos países donde todos los ciudadanos estamos legitimados procesalmente para acudir a la sala constitucional y presentar una demanda. No necesitamos ni siquiera firma de abogado, ¿verdad? Entonces, aprovechemos esa facultad que tenemos cada uno, y si usted, amigo, o yo, o Javier, u otro colega, vamos a cuestionar a otro magistrado con respeto, ¿verdad? Y en base a razones objetivas, la Constitución nos franquea plenamente ese derecho. Javier, retomando un poco también el espíritu de la llamada del televidente, es un poco así como o todos en el suelo o todos en la cama, algo así, es decir, si se observa bueno, pueden haber otros casos también de otros magistrados que pueden estar en una situación parecida. El reto que tenemos en el país, y yo también agradezco la pregunta y el comentario que hace la persona que hace la llamada, pero sí decir que el reto que tenemos en el país es mejorar todos los procesos de elección de segundo grado de funcionarios. Creo que eso es un reto para que al final se elijan a las personas por razones de idoneidad, de mérito, en procesos transparentes. Eso es lo que necesita nuestro país, y si cualquier ciudadano considera que otro magistrado no cumple los perfiles y los parámetros que señala la jurisprudencia constitucional, está en todo el derecho de presentar una demanda y que lo examine la sala. Y hay que hacer una acotación. Nadie ha dicho que se ha destituido al magistrado o que es inconstitucional. Hay un proceso en curso y es una medida cautelar que se ha tomado dentro de las facultades que tiene un tribunal. Allá será en el proceso cuando vaya avanzando y cuando se vean los alegatos, los argumentos y el análisis que haga la sala, cuando se tendrá una resolución. Y por otro lado, en cuanto a lo que menciona de activistas políticos, yo honestamente lo invitaría a que revise la página de FUSAIS y mire todos los estudios que hemos hecho desde 1983 alrededor de fortalecer el Estado de Derecho con distintos escenarios políticos que han existido en El Salvador. Ahí están muy claros nuestros planteamientos que hemos venido haciendo a lo largo de la historia como centro de pensamiento técnico que somos en el país. De acuerdo. Vamos a nuestro teléfono. Tenemos otro televidente con nosotros en la línea. Buenas noches. Le agradeceré si le baja volumen a su televisor. ¿De dónde nos llama? De Santiago de María. Perfecto, le escuchamos. Hola, buenas noches. Hola. Sí, estamos al aire. Yo le quería hacer una pregunta a sus panelistas. ¿Qué pasará cuando la Sala de lo Constitucional termine su periodo? ¿Seguiremos dando estas resoluciones o cómo quedaría? Porque a mí me parece excelente lo que está haciendo la Sala, ¿verdad? Porque está, ¿cómo se llama? Dando resoluciones excelentes. Pero ¿qué pasará? La pregunta cuando esta Sala termine su periodo, ¿verdad? Esa es la pregunta que le quería hacer. Buenas noches. Perfecto, gracias a usted por la participación. Bueno, termina 2018, ¿no? Sí. O sea que prácticamente Julio. son 2 años lo que queda a esta sala. Agregar algo más, porque Rafael Mengíbar nos escribe en el Twitter, dice, el problema no reside si un funcionario pertenece a un partido politice el asunto, es si se aprovecha de esa condición. A ver, dos cosas, lo que decía el televidente Roberto y lo que está planteando Rafael Mengíbar. Sí, bueno, normalmente los requisitos, como todos sabemos, para ocupar una magistratura electoral u otros cargos de control y de fiscalización ya están preestablecidos en la Constitución o en las leyes. En el caso de la imparcialidad, ¿verdad? En efecto, el tema no ha tenido como mucha claridad cuando se habla de moralidad y competencia notoria, ¿verdad? Que conozcan la materia sobre la cual van a trabajar. Pero la jurisprudencia constitucional, que también es una fuente de derecho, ha ido delimitando, como lo hemos hablado acá, ¿verdad? Requisitos que tienen que ver con la transparencia y con la imparcialidad. Precisamente cuando se comenzaron a emitir las primeras sentencias sobre la elección de magistrados de la Corte de Cuentas de la República, cuando, por ejemplo, los ciudadanos no teníamos acceso a las hojas de vida, a las entrevistas en la Asamblea Legislativa, tampoco podíamos saber muchos datos, como por ejemplo su desempeño en antiguas dependencias públicas,
etcétera. Es decir, es un tema que está cambiando. Hay una interpretación de la Constitución más amplia que permite que los ciudadanos ejercemos una verdadera contraloría colectiva sobre de qué manera se eligen a los funcionarios de segundo grado. No queremos tampoco, ni creo que la sala tenga la intención de estigmatizar a aquel ciudadano que en ejercicio de sus derechos políticos también se quiera afiliar a un partido político. Pero sí se está delimitando claramente que si alguien quiere optar a un puesto de control o de fiscalización, no puede ser compatible esa atribución con la pertenencia formal o material a un partido político, que va a haber cuestionado de parte de los ciudadanos o va a haber limitada la confianza de la colectividad en ese funcionario que se le ha visto antes en una tarima, en un meeting, ¿verdad? O en otra actividad partidaria. De acuerdo, vamos a nuestro teléfono, otro televidente con nosotros en la línea. Buenas noches, le baja volumen al televisor, le agradeceremos y nos dice de dónde nos llama. Buenas noches. Buenas noches. Estamos al aire, le escuchamos. Buenas noches. Buenas noches, díganos. Sí, del Departamento de La Paz, de aquí, Catecoluca. Sí, que la pregunta es de que yo tengo de conocer los poderes políticos desde cuando estaba de presidente el coronel Julio Alberto Rivera, pero hasta hace 15 años yo jamás oí inventar sala de lo constitucional, fíjese. Incluso hasta político he sido, porque fui concejal de la alcaldía de San Salvador del 85 al 88, y yo nunca oí inventar en el Consejo Municipal la sala constitucional. Oí inventar busadas, cosas así, pero nunca oí inventar la sala. O no había sala de lo constitucional en ese tiempo, o había otra sala en la Corte y no había sala constitucional, porque he visto de que desde hace 10 años para acá está muy en moda la sala de lo constitucional, que está encima del poder político. Ahora los políticos del poder ejecutivo, legislativo y empresarial no están al lejos de la sala constitucional. Entonces, ya que no mande nadie, ya que no haya gobierno que mande la sala, nomás como la Junta de Gobierno. Yo me admiro. Mire, la gente muy humilde de los cantones jamás oyó aumentar la sala constitucional. Hoy hasta el campesino de la costa sabe la sala, porque no hay noticiero que no aumente la sala constitucional. No, hombre, estamos a la expectativa de esos señores. Aquí ya hasta miedo de hacer la candidatura por esos señores. Muchas gracias. Bueno, gracias a usted por la participación. A ver, Javier, un poco tu opinión de lo que dice el televidente, y es que efectivamente la pregunta es esa, o sea, ¿qué pasaba antes, qué pasa hoy? O sea, ¿cuál es la diferencia de lo que hace la Sala de lo Constitucional actual o lo que se hacía en el pasado? Y lo que estamos teniendo, y creo que es uno de los aspectos positivos que ha tenido la institucionalidad de El Salvador en los últimos años, es contar con una Sala de lo Constitucional independiente, una Sala de lo Constitucional integrada por magistrados conocedores de derecho constitucional y además gente de mucho respeto, y que realmente ha asumido el rol que debe tener una Sala de lo Constitucional, y es velar por los derechos consagrados en la Constitución y limitar los abusos de poder. Y entonces, cuando se inserta esta sala en el año 2009 dentro de la institucionalidad, eso como que desajustó un poco al status quo, que no estaba acostumbrado a tener una sala independiente, sino que empieza esta sala a actuar emitiendo algunas sentencias que perjudicaron intereses de los partidos políticos, y es por ello que se dan todas las reacciones, todos los ataques que empezaron desde el 2010 con el 743 y luego todo lo que ha pasado, que los ha intentado procesar, remover, una infinidad de cosas, y llegando al punto de que el año pasado inclusive señalaron denuncias de amenazas. Entonces yo creo que ha sido una gran cosa que tengamos esta sala de lo constitucional, lo cual no quiere decir que haya sentencias que uno pueda tener otros criterios o no compartir el criterio, pero eso es muy distinto a querer anular a la sala de lo constitucional. Porque, y regresando a una de las preguntas que hizo uno de los televidentes anteriormente, ¿qué va a pasar cuando se vaya esta sala? Ese proceso arranca a finales de este año, y arranca este proceso en el cual habrán 3 etapas: una votación en la que participan los abogados, luego el Consejo Nacional de la Judicatura y finalmente la Asamblea Legislativa, en base a una lista de 30 candidatos, hará la elección. Entonces, el gran reto que se tiene, William, es evitar retrocesos, y tenemos que cuidar de que no se vaya a querer controlar políticamente la sala de lo constitucional, porque eso sería muy lamentable para nuestra democracia y pudiera poner en riesgo nuestra democracia. Las salas de lo constitucional son una columna vertebral de un sistema democrático, un freno y muy importante al poder, a los abusos del poder, y es por eso que ojalá que se elijan magistrados idóneos
y la sociedad civil tiene un gran rol para empujar en el sentido de que haya mucha transparencia y que se elija sobre la base de la idoneidad. Perfecto. Tu opinión después del corte comercial, Roberto. Seguimos haciendo la reflexión y el análisis. Nos quedan pendientes algunos temas. Por ejemplo, este caso particular de que la Fiscalía podría procesar a Mauricio Funes por desobediencia. Vamos a una pausa comercial. Regresamos. Bien, un poco para continuar con el hilo de la conversación, Roberto, quería escuchar tu opinión para que después pasemos a este tema. Solo, bueno, Javier ya dijo prácticamente todo. Yo solo quería recordarle a nuestros amigos que nos ven que el papel de una sala de lo constitucional consiste básicamente en favorecer las libertades públicas y controlar al poder. Así es aquí en todas partes, en cualquier democracia moderna, ¿verdad? Garantiza libertades y derechos y establece límites al poder, porque si no hay control entre los poderes públicos, va a haber abuso. Entonces eso es lo que queremos evitar. Ahora, hemos estado poco acostumbrados, acostumbrados en términos de saber que en una democracia funcionan los poderes y los contrapoderes, todo el tema del equilibrio de poderes, ¿no? Sí. Y la independencia de poderes, o sea, ha sido tan poco usual, digamos, ese imperativo que nos parece extraño lo que está ocurriendo ahora. Sí, solo pongo dos ejemplos históricos, si quieren, ¿verdad? Cada vez en la posguerra, cada vez que un control
estatal funcionó, lo eliminaron, ¿verdad?, las fuerzas políticas porque les resultaba incómodo. Pongo como ejemplo la gestión de la doctora Victoria de Avilés en la Procuraduría de Derechos Humanos a finales de los 90, o la gestión de la licenciada Lisette Curi en el Tribunal de Ética Gubernamental. O sea, fueron, podremos estar de acuerdo, ¿verdad?, o no en algunas de sus decisiones, pero fueron funcionarias ejemplares al momento de establecerle controles al poder. Pero cada vez que eso sucedía era incómodo. Recordemos también aquel jefe de la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Cáceres, ¿verdad? Que fue, debido a que hizo un buen papel, bueno, el hombre terminó, yo no tengo el gusto de conocerlo, pero terminó abandonando, teniendo que abandonar esa oficina después de hacer un trabajo tan valiente. Y justamente bajo la administración de Agustín García Calderón. Exacto, por ejemplo, ¿verdad? De triste recuerdo. Entonces, bueno, ahora tenemos una sala constitucional que está formada por jueces, por excomisionados interamericanos, por personas que han sido muy valientes y que han asumido con una gran responsabilidad el papel de ser los máximos intérpretes de la Constitución y, como lo digo, garantizar libertades y controlar al poder. Bien, una reacción sobre este caso particular, la posibilidad de que la Fiscalía procese al expresidente Mauricio Funes por desacato o desobediencia. Bueno, ciertamente en su momento me recuerdo que externamos una opinión sobre el punto y en efecto había una medida cautelar que inhibía de que se juramentara el expresidente. Pero aún así, con esa orden judicial contemplada en una medida cautelar, se procedió a juramentar. También en su momento dijimos, mire, si es por fuero, el fuero no aplica, porque para la Sala Constitucional ese cargo no va a existir, o sea, no existe para la institucionalidad de El Salvador, pero aún así se desafió la institucionalidad y ciertamente, como se menciona en la noticia que está acá en la pantalla, se puede configurar el delito de desobediencia de orden judicial, porque había una orden de la Sala Constitucional que es un tribunal, que inhibía de que fuera a recibir ese juramento. Entonces, ahora, pero es que parece que los funcionarios cuando están en el cargo como que olvidan, ¿no?, de que también tienen derechos, tienen deberes y tienen responsabilidades, ¿no?, y que hay actos que cometen que pueden ser delitos y tendrán que responder después de que salgan de esos cargos. Claro. Y a veces parece que esa perspectiva es la que se pierde, ¿no? Muchas veces cuando están en el poder se olvidan de que hay toda una institucionalidad y que tarde o temprano va a funcionar, ¿verdad? Y estamos viendo en el país cómo algunas cosas están cambiando para bien. Algunas instituciones, se ve el trabajo de la Fiscalía General de la República, se ve el trabajo de Probidad, que después de 50 años no había hecho prácticamente nada, se ve el Instituto de Acceso a la Información, que funciona. No lo vemos en otras instituciones todavía, como la Corte de Cuentas o Tribunal de Ética, pero sí lo estamos viendo en algunas instituciones. Y entonces las cosas están cambiando en el país. La ciudadanía cada vez más está exigiendo que se respete el Estado de Derecho y por suerte tenemos instituciones que lo están haciendo bien. Ahora, pero no todas. No todas las instituciones. Y el caso particular, por ejemplo, de las condiciones que tiene de infraestructura, pero sobre todo financieras de la Fiscalía General de la República para ejercer su trabajo, también son bastante deplorables, ¿no? O sea, es una limitante y es lamentable de que la Fiscalía General de la República, tomando en cuenta el importante rol que desempeña en el país, no tenga los recursos suficientes. Ya hemos nosotros mencionado la necesidad de que se les dote de los recursos suficientes para poder hacer su trabajo. Y es una pena que cuando uno ve estas noticias y dice que no tienen combustible, que no tienen para operar prácticamente, no debería ser así. Debería tener los recursos suficientes e inclusive discutir si se le da algún tipo de autonomía presupuestaria para que pueda hacer su trabajo como debe ser y no esté limitado por los gobernantes si le quieren dar o no los recursos. Roberto, sobre este tema de Fiscalía General de la República, recuerdo que el fiscal dijo en algún momento, en algunas declaraciones, que, bueno, si no encontraba posibilidades, fondos, respaldo suficiente local, pues iba a tener que buscarlo a nivel internacional. Y ahí hubo quien, con un poco de suspicacia, dijo, bueno, entonces lo que está anticipándose es la posibilidad de que él solicite una especie de CICIES para El Salvador o entonces recurra a la cooperación internacional, pero bueno, ya sabemos que todo lo que eso implica. Sí. Bueno, es lamentable. Recordemos que la Fiscalía General de la República cumple el papel constitucional de defender los intereses del Estado y de la sociedad, que nunca pareciera que habían sido tan coincidentes como en estos tiempos, cuando tenemos a una sociedad que tiene altas expectativas sobre la Fiscalía para que combata la corrupción, la impunidad, por supuesto respetando las garantías de presunción de inocencia y los derechos de las personas. Pero en este caso, bueno, hemos visto cómo en notas de prensa
se revela que la Fiscalía cerró el año anterior con una deuda de casi 5 millones de dólares. Tiene problemas con sus proveedores. Claro. Uno visita algunas oficinas, incluso unidades especiales de la Fiscalía General de la República, y ve que hay limitaciones en materia de seguridad de las instalaciones, combustible, ¿verdad?, aires acondicionados. Algunas oficinas departamentales de la Fiscalía están en una situación tan limitada o casi tan limitada como la de algunas delegaciones policiales, ¿verdad?, que son de las principales herramientas que tiene el Estado para la persecución y la represión de las conductas delictivas. Entonces, ahí se ve reflejada claramente cuál es la prioridad de la Asamblea Legislativa. Tenemos a un fiscal general que no pudo viajar a una dirigencia en Brasil porque no tenía $12,000. O sea, es vergonzoso, ¿no? Exacto. No tener $12,000 para Exacto. poder costearse el viaje, el Y boleto, tenemos, estadía, o sea, sí, y tenemos diputados como gallegos, ¿verdad?, o como gente de otros partidos donde, bueno, le han dado la vuelta al mundo varias veces, ¿verdad?, sin tener eso ninguna utilidad para el país. Entonces, bueno, en este momento hay una discusión en redes sociales, controversia, porque el doctor Mata, el diputado del FMLN, estará viajando una misión oficial y se supone que le están otorgando cerca de $4,000 desde por la Asamblea. ejemplo, entonces genera todo ese nivel de controversia a nivel de redes sociales. sí, o por ejemplo, el presidente del Tribunal Supremo Electoral viajando hace unos meses a la antigua Yugoslavia para reunirse con empresarios coreanos para ver aparatos que supuestamente nos van a donar para contar el voto a través de visores. Es decir, hay una serie de distorsiones que permiten decir que la Fiscalía General de la República no ha sido una prioridad para la mayoría de miembros de la clase política, porque pone en juego uno de sus grandes privilegios inherentes al poder en El Salvador, que es la impunidad, ¿verdad? Aquí el poder se ha entendido como sinónimo de impunidad, y la Fiscalía General de la República, particularmente una fiscalía que parece que está queriendo hacer bien las cosas, tanto el fiscal general como su fiscal adjunto y sus principales unidades, bueno, resulta estorboso para el poder. Y si el fiscal va a tener que pedir cooperación internacional, así como ya pidió apoyo moral internacional, pues tendrá que hacerlo en cumplimiento de sus funciones constitucionales. Bueno, tuvo apoyo moral hasta la fotografía de los embajadores que salieron acuerpándolo, ¿no? Pero bueno, Exacto. hay que ver cómo se traduce eso finalmente en términos reales. Sí. A ver, Javier, nos quedan algunos minutos. Ustedes presentaron el informe, es el informe De trimestral. coyuntura semestral, Semestral. del segundo semestre del 2016. De acuerdo. Ustedes lo que advirtieron ahí es un deterioro en la libertad de expresión y en el clima de negocios. Sí. Es eso, ¿no? Justamente lo que ustedes Lo que buscaron. nosotros decimos es, en El Salvador existen altos niveles de libertad de expresión, eso no lo podemos negar, pero vemos en algunos indicadores que hemos disminuido, no significativamente, pero hay que observarlo para que esto no vaya a ir incrementando. Y sí nos llama la atención una de las mediciones que hace el Latinobarómetro, cuando califica a El Salvador como uno de los países que aparece con una de las peores calificaciones en materia de tolerancia a la crítica política. Ese es un tema que nos llamó la atención. Y los países que aparecen con menos tolerancia precisamente están Ecuador, Guatemala y El Salvador. Entonces sí nos llamó la atención ese punto en particular. También otros índices que hemos revisado, vemos que hay una breve, digamos, no muy amplia disminución, pero sí es un tema que debemos observar. En cuanto al clima de negocios, lo que mencionamos es que está afectado por la inseguridad y también por las políticas erradas gubernamentales. Nos llama la atención que en el segundo semestre del 2016, de las políticas económicas equivocadas, políticas gubernamentales equivocadas, subió al segundo lugar como el principal factor que mina el clima de inversión. Y esto lo vemos cuando se hacen algunas propuestas como la de reforma de pensiones que presenta el gobierno anteriormente, en donde se estaba planteando una confiscación de los ahorros de los trabajadores, o luego cuando se dice se va a estatizar el sistema de pensiones. Bueno, pero en ese tema ya se le cerró también de alguna forma, el FMLN ha cerrado un poco las puertas a la propuesta que han presentado un grupo, un consorcio, ¿no? Hemos presentado la Iniciativa Ciudadana para las Pensiones, una propuesta que es técnica, que es viable, sostenible, que brinda una serie de beneficios y sobre todo que es respetuosa de la Constitución, garantizando la propiedad sobre los ahorros de los trabajadores. Entonces esperamos de que esto avance, ya se le dio iniciativa de ley esta semana y esperamos que se vaya a aprobar por la Asamblea Legislativa y que al final tengamos una adecuada solución a las pensiones que tienen en el centro los derechos de los trabajadores.
siempre he insistido en un punto y le he reiterado a Roberto la pregunta y la reitero en este programa, es sobre el tema de cómo generar la cultura por la transparencia, por la cultura por el empoderamiento de la sociedad, de sus derechos, de sus deberes, de sus responsabilidades. Porque, pues si uno ve y al final se da cuenta que en este país lo que nos ha afectado muchísimo es, digamos, una de las debilidades más grandes tiene que ver con ese hecho, ¿no? De no tener suficiente institucionalidad, de no tener una cultura arraigada en la sociedad. Bueno, yo volvería a responderte que es la exigencia ciudadana la que termina poniendo al día las instituciones. Así ha ocurrido con temas, por ejemplo, los ciudadanos desde FUSADES o desde otras instituciones que, por ejemplo, fueron los primeros en pedir declaraciones patrimoniales de expresidentes, los ciudadanos que presentamos peticiones de información sobre viajes al exterior de funcionarios y demás las cuestionamos. Es decir, el ejercicio de derechos, la exigencia pública es lo que garantiza que, en parte, que las instituciones se vayan actualizando. De lo contrario, si la clase política no siente que hay exigencia ciudadana, pues tampoco van a tener ninguna presión para cumplir con el marco legal. Bueno, se nos agotó el tiempo. Gracias, Roberto, por estar con nosotros. Muy gentil. Encantado y gracias por la invitación. Gracias, Javier. Gracias, William. Siempre. Un gusto estar acá de nuevo. Bueno, perfecto. Terminamos de esta forma Conexiones. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Descansen esta noche y desde luego el fin de semana. Nos vemos el próximo miércoles.